A las 5:30 de la mañana, cuando el cielo todavía era gris y la ciudad apenas despertaba, un hijo dejó a sus padres frente a una casa abandonada, con 2 maletas y una excusa que sonaba más fría que el concreto bajo sus pies. No gritó, no explicó demasiado, solo dijo, es lo mejor para todos. Lo que él no sabía es que esa casa vieja, cubierta de polvo y promesas rotas, guardaba algo que cambiaría su destino para siempre. Porque a veces, cuando alguien cree que está deshaciéndose de un problema, en realidad está entregando el poder. Y ese amanecer no fue el fin para don Aurelio y doña Teresa, fue el principio. Muchos padres temen ese día en que los hijos olvidan quién sostuvo sus primeros pasos. Pero la vida tiene una manera curiosa de equilibrar las cuentas, no siempre con venganza, a veces con dignidad. Hay 3 tipos de personas aquí, 90% ve y olvida, 7% da like pero no se suscribe, y solo 3% hace ambas cosas, los que de verdad avanzan. Te toma 3 segundos decidir dónde estás. Si quieres ser parte del 3%, dale like y suscríbete ahora, y comenta, gracias papás, para honrarlos. Los del nivel más alto reciben primero lo mejor de mí. Te veo ahí. El amanecer en Puebla siempre llegaba con una luz suave que entraba por la ventana de la cocina, como si pidiera permiso. Don Aurelio ya estaba despierto cuando el primer rayo tocó la mesa de madera que él mismo había construido 40 años atrás. Pasó la mano por la superficie lisa, como quien acaricia un recuerdo. Doña Teresa preparaba café en la estufa antigua. El aroma llenaba la casa con esa mezcla de canela y pan tostado que había acompañado cada etapa de su vida juntos. Afuera, los pájaros discutían en los cables eléctricos mientras la ciudad comenzaba a moverse lentamente. Hoy viene Ricardo temprano, dijo Teresa, sin voltear. Aurelio asintió. No respondió de inmediato. Había algo en la voz de su esposa que no era miedo, pero tampoco tranquilidad. En la sala, una carpeta azul descansaba sobre el aparador. Dentro estaba la escritura original del terreno que Aurelio había comprado cuando aún trabajaba como carpintero independiente. Nunca la guardó en el banco. Los papeles importantes deben estar donde late el corazón, solía decir. Ricardo llegó 15 minutos antes de lo acordado. Tocó la puerta con impaciencia, 3 golpes secos que rompieron la calma de la mañana. Entró sin saludar demasiado. Tenemos que salir ya. El tiempo es importante, dijo, revisando su reloj. Vestía mejor que de costumbre, camisa planchada, zapatos brillantes, pero su mirada no se detenía en nada, como si evitara encontrarse con los ojos de su padre. Paola no entró. Esperó en el auto, con el motor encendido. ¿Resolver qué exactamente, hijo?, preguntó Aurelio con tono sereno. Ricardo sonrió, pero fue una sonrisa corta, tensa, una oportunidad. Confíen en mí. Teresa notó que evitaba mencionar detalles. También notó que no pidió que llevaran más que una maleta pequeña, por si acaso. Ese, por si acaso, quedó flotando en el aire. Aurelio caminó hacia la sala antes de salir. Sus dedos rozaron la carpeta azul casi por instinto. La abrió apenas un segundo para confirmar que los documentos seguían ahí. Luego la cerró y la colocó dentro de su viejo portafolio de cuero. Nunca se sabe cuándo un papel puede salvar una historia, murmuró. Ricardo fingió no escuchar. Cuando salieron de la casa, el sol ya había comenzado a pintar de naranja las fachadas vecinas. Teresa miró hacia atrás por un momento. No sabía por qué, pero lo hizo. El auto arrancó con rapidez. Mientras avanzaban por calles que no eran las habituales, Aurelio notó algo más. Ricardo no hablaba de planes. Hablaba de soluciones. Y esa diferencia, aunque pequeña, le pesó más que el silencio. Pero todavía no sabía cuánto, porque ese amanecer que parecía normal sería el último en el que se sintieron dueños de su propio destino. El auto avanzaba demasiado rápido para una mañana tan silenciosa. Don Aurelio miraba por la ventana mientras reconocía calles, hasta que dejó de reconocerlas. No iban hacia el centro, ni hacia la oficina de Ricardo, ni hacia ninguna zona comercial. Iban en dirección contraria. Doña Teresa, sentada atrás junto a su esposo,
Apretaba el asa de su bolso con una fuerza que no notaba. ¿A dónde vamos exactamente, hijo?, preguntó con suavidad. Ricardo suspiró, sin apartar la vista del camino. Ya les dije, es una oportunidad. Pero necesitamos actuar antes de que alguien más la tome. Aurelio intercambió una mirada breve con Teresa. Oportunidad, otra vez. Nunca decía negocio, ni compra, ni venta. Solo oportunidad. El silencio comenzó a pesar. Paola giró ligeramente el rostro desde el asiento del copiloto. Miren, ¿esto es por su bien?, intervino con voz calculada. Ustedes ya no pueden mantener esa casa tan grande. Hay opciones más prácticas. La palabra prácticas cayó como una piedra en el estómago de Teresa. Nunca nos ha faltado nada, respondió Aurelio con calma. Y la casa la pagamos con años de trabajo. Ricardo sonrió con una mueca que no alcanzó sus ojos. Precisamente. Ya trabajaron suficiente. El tono no era agradecimiento, era cierre. El auto dejó la avenida principal y comenzó a internarse por una zona más descuidada. Bardas grafiteadas, lotes baldíos, casas sin pintar. Teresa notó que Paola revisaba el celular constantemente, enviando mensajes rápidos. ¿Quién más sabe de esto?, preguntó Aurelio. Ricardo tardó en responder. Es mejor que sea sorpresa. Esa respuesta confirmó lo que Aurelio comenzaba a sospechar. No era una invitación, era una decisión tomada sin ellos. El auto se detuvo frente a una calle sin pavimentar. El motor siguió encendido unos segundos más. Don Aurelio bajó primero. El polvo del camino se levantó con el movimiento. Y entonces la vio. Una casa antigua, con la pintura descascarada, ventanas cubiertas de tierra y un candado oxidado colgando de la puerta principal. No era una oficina. No era una propiedad en venta. Era abandono. Teresa bajó lentamente. Sus ojos recorrieron la fachada como si intentara encontrar algo familiar. No lo había. ¿Qué es esto?, preguntó. Ricardo salió finalmente del auto. Es una solución temporal, dijo con rapidez. El terreno tiene potencial, pero necesita inversión. Mientras tanto, pueden quedarse aquí. Pueden quedarse aquí. No vamos a arreglarlo. No viviremos juntos. Aurelio sintió como algo se acomodaba dentro de su pecho. No era rabia, era claridad. ¿Temporal cuánto tiempo?, preguntó. Ricardo evitó la mirada. Hasta que todo se resuelva. Paola ya estaba cerrando la cajuela, sacando 2 maletas pequeñas que no habían empacado ellos. El detalle fue brutal. No les habían pedido preparar nada. Lo habían decidido por ellos. Teresa dio un paso atrás. Ricardo, esta no es nuestra casa. Él apretó los labios. Ahora sí lo es. Y en ese momento, mientras el sol terminaba de levantarse detrás de la estructura agrietada, don Aurelio entendió que no los habían llevado allí por oportunidad. Los habían dejado. Pero todavía no sabía que ese mismo terreno guardaba algo que cambiaría la historia. Ricardo no tardó ni 2 minutos más. Después de dejar las maletas junto a la entrada, evitó mirar a su madre. Paola ya estaba sentada en el asiento del copiloto cuando él cerró la cajuela con un golpe seco. Es lo mejor, repitió, como si la frase pudiera borrar el eco de lo que estaba haciendo. Don Aurelio sostuvo la mirada de su hijo unos segundos más. No buscaba discusión, buscaba algo más sencillo, una explicación verdadera. No la obtuvo. El motor rugió. El auto retrocedió levantando polvo y desapareció en la esquina sin que ninguno de los dos volteara atrás. El silencio que quedó fue más pesado que el abandono mismo. Doña Teresa no contuvo las lágrimas esta vez. Se llevó las manos al rostro mientras su respiración se volvía irregular. «No criamos a ese hombre para esto», susurró. Aurelio no respondió de inmediato. Miraba la fachada como si evaluara un proyecto más. Las grietas, el techo inclinado, la puerta torcida. La cerradura oxidada se dio con un empujón leve. La puerta se abrió con un quejido largo, casi teatral. Adentro, el aire olía a humedad vieja y madera estancada. Rayos de luz se filtraban por una ventana rota, iluminando partículas de polvo suspendidas como si el tiempo estuviera detenido allí dentro. Teresa dio un paso inseguro.
No podemos quedarnos aquí. Aurelio caminó despacio por la sala vacía. Cada crujido del piso resonaba como una advertencia. Y entonces lo notó. En una de las paredes, apenas visible bajo capas de pintura descascarada, había un viejo plano enmarcado. No era decoración común, era un croquis urbano, con líneas marcadas en rojo que atravesaban varias manzanas. Aurelio se acercó. Reconoció el sello municipal en la esquina inferior. Teresa, mira esto. Ella se secó las lágrimas y se aproximó. El papel estaba fechado 3 años atrás. En una esquina del plano aparecía el nombre del proyecto: Reordenamiento Vial Zona Norte. La casa donde estaban marcaba exactamente en el centro de una de las líneas rojas gruesas. No era un dibujo cualquiera. Era planificación oficial. Aurelio sintió algo diferente por primera vez desde que el auto se fue. No era tristeza, era curiosidad. Sacó la carpeta azul de su portafolio y la abrió sobre una mesa vieja. Comparó la dirección impresa en la escritura con la que aparecía en el plano. Coincidían. Exactamente. Teresa lo miró confundida. ¿Qué significa eso? Aurelio no respondió de inmediato. Observaba las líneas rojas atravesando la propiedad como si pudiera ver el futuro trazado allí. Significa que alguien sabía algo. ¿Y si alguien sabía algo? Entonces Ricardo no los había dejado por inutilidad. Los había dejado por cálculo. Pero el cálculo quizás no estaba completo, porque lo que su hijo aún no sabía era que la escritura original estaba firmada únicamente a nombre de don Aurelio Méndez, y eso cambiaba más de lo que parecía. El polvo todavía flotaba en el aire cuando don Aurelio se sentó en el suelo, con el plano extendido frente a él y la escritura abierta sobre sus rodillas. No era abogado, nunca lo fue, pero había firmado suficientes contratos en su vida, como para entender lo esencial: nombres, fechas, sellos oficiales. Su nombre aparecía solo. 5 propietarios, sin cláusulas compartidas. Ricardo siempre creyó que esto era parte de la herencia automática, murmuró. Teresa lo observaba desde la ventana rota como si necesitara aire. ¿Y si sabía del proyecto?, preguntó. ¿Y si por eso nos trajo aquí? Aurelio levantó la vista. Sí lo sabía. Cometió un error. En ese momento se escuchó el chirrido de una bicicleta afuera. Un hombre mayor, con gorra desgastada y camisa arremangada, se detuvo frente a la casa. ¿Van a vivir aquí?, preguntó sin rodeos. Teresa dudó antes de responder. Eso parece. El hombre bajó de la bicicleta. Soy Julián. Vivo en la esquina desde hace 30 años. Esa casa llevaba vacía mucho tiempo, hasta que empezaron a venir los del municipio hace unos meses. Aurelio sintió cómo su atención se agudizaba. ¿Municipio? Julián asintió. Ingenieros. Medían terrenos. Hablaban de una vía nueva. Algo grande. La mayoría vendió barato porque pensaron que era rumor. Después se enteraron que no lo era. Teresa se giró hacia Aurelio. El plano en el suelo ya no parecía casualidad. ¿Cuándo anuncian oficialmente?, preguntó Aurelio. Pronto, respondió Julián. Se dice que la próxima semana hay reunión pública. La próxima semana. Ricardo había actuado con prisa, demasiada prisa. Teresa volvió a mirar la fachada deteriorada. Entonces no nos dejó aquí por desprecio, dijo en voz baja. Nos dejó aquí porque cree que esto no vale nada. Aurelio cerró la carpeta con calma. O porque cree que puede quitárnoslo antes de que valga algo. Un silencio nuevo cayó entre los tres, pero ya no era silencio de abandono. Era silencio de cálculo. Aurelio se levantó lentamente y salió al exterior. Miró el terreno alrededor, más amplio de lo que parecía desde la calle. El límite trasero conectaba con un lote baldío que, según el plano, también estaba marcado en rojo. No era una casita olvidada, era un punto estratégico. Ricardo pensó que los había dejado en un problema, pero en realidad los había colocado en el centro del tablero. Y lo más importante, Ricardo no sabía que su padre ya lo había entendido. Porque mientras el hijo creía que controlaba la jugada, don Aurelio acababa de descubrir que tenía la pieza más valiosa,
y aún no pensaba moverla. El amanecer siguiente no fue silencioso. Don Aurelio no durmió mucho. Pasó la noche revisando la escritura bajo la luz tenue de una lámpara portátil que don Julián les había prestado. Teresa lo observaba sin interrumpir. Había algo nuevo en la mirada de su esposo. Determinación. «Vamos al ayuntamiento», dijo finalmente. No esperaron a que Ricardo llamara, pero él lo hizo de todas formas. El teléfono vibró mientras caminaban hacia la avenida principal. ¿Ya se instalaron?, preguntó Ricardo con tono fingidamente casual. Aurelio respondió con voz estable. «Estamos viendo algunas cosas. No revisen nada. No hace falta. Solo necesito que firmen unos papeles hoy mismo». Ahí estaba la prisa otra vez. «¿Qué papeles?», preguntó Teresa. Hubo un silencio breve. «Transferencia temporal. Confíen en mí». Aurelio miró a Teresa antes de responder. «Te llamo más tarde». Colgó. El edificio del ayuntamiento era gris y amplio, con filas de personas esperando trámites. Después de media hora, lograron hablar con un asistente de planeación urbana. Aurelio colocó el plano sobre el escritorio. «Queremos saber si este proyecto es oficial». El joven revisó el documento con atención. «Sí, señor. Es parte del reordenamiento vial Zona Norte. La fase 1 inicia este año». Teresa apretó el brazo de su esposo. «¿Y esta dirección?», preguntó Aurelio, señalando el punto exacto. El asistente abrió un archivo digital en su computadora. Tecleó unos segundos. Su expresión cambió ligeramente. «Esa propiedad está dentro de la franja prioritaria de adquisición». Aurelio inclinó la cabeza. «¿Adquisición? Sí. El municipio planea comprar o compensar a los propietarios para ampliar la vía. El valor estimado por metro cuadrado ya fue actualizado». Giró la pantalla hacia ellos. La cifra brillaba clara, fría. Era casi 20 veces más de lo que valía un terreno promedio en esa zona hacía 3 años. Teresa dejó escapar un suspiro involuntario. «¿Estás seguro?», preguntó. El asistente asintió. «De hecho, esta ubicación es estratégica. Conecta 2 avenidas principales». Aurelio permaneció en silencio. No sonrió, no reaccionó con euforia. Solo preguntó: «¿La compensación depende de quién figure como propietario legal?». «Totalmente», respondió el asistente. «Solo el titular registrado puede negociar». El peso de esa frase cayó con precisión matemática. Solo el titular registrado. Aurelio cerró la carpeta azul lentamente. Ricardo había querido rapidez, pero no había verificado lo esencial. Mientras salían del edificio, el teléfono volvió a vibrar. Ricardo insistía. Teresa miró a su esposo. «¿Y ahora?». Aurelio guardó el teléfono sin contestar. «Ahora, dejamos que crea que sigue teniendo el control». Pero la cifra que acababan de ver no solo representaba dinero, representaba poder. Y por primera vez desde que los dejaron frente a aquella casa abandonada. Don Aurelio entendió que el amanecer no había sido una caída, había sido una jugada adelantada. Y su hijo todavía no lo sabía. El registro público de la propiedad olía a papel viejo y tinta reciente. Don Aurelio pidió una certificación simple. No explicó demasiado. Solo entregó la dirección y su identificación. Teresa permanecía a su lado, en silencio, como si comprendiera que cada palabra debía ser medida. Mientras esperaban, el teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Ricardo. «Papá, te envié el documento. Solo es un trámite. Fírmalo hoy». Adjunto venía un archivo digital. Aurelio lo abrió. Era una cesión temporal de derechos para gestión de venta. Lenguaje técnico. Urgente. Firmar antes de la publicación oficial del proyecto. Ahí estaba la prisa otra vez. Teresa leyó por encima. «Quiere que le entregues el control antes de que todo se haga público». Aurelio no respondió. En ese momento, la funcionaria regresó con un folder certificado. «Aquí está la constancia actualizada del propietario». Aurelio abrió el documento. Nombre del titular: Aurelio Méndez Rivera. Sin anotaciones de copropiedad, sin hipotecas, sin cesiones activas. Pero había algo más, un registro marginal fechado 15 años atrás.
La funcionaria señaló la línea. Aquí consta una renuncia voluntaria de derechos hereditarios anticipados firmada por Ricardo Méndez. Teresa frunció el ceño. ¿Renuncia? La funcionaria asintió. Sí. Se firmó cuando el señor solicitó un crédito personal. El banco exigió que no figurara como posible beneficiario del terreno para evitar embargo cruzado. Es común en esos casos. Aurelio sintió cómo las piezas se encajaban. 15 años atrás, Ricardo había necesitado dinero para abrir su primera inmobiliaria. Aurelio lo había ayudado, pero con condiciones legales claras. Ricardo firmó sin leer detalles. Renunció a cualquier derecho futuro sobre ese terreno, voluntariamente. La funcionaria añadió, esa renuncia sigue vigente. Solo podría revertirse con una nueva escritura firmada por usted. Silencio. Un silencio distinto al del abandono. Era el silencio del descubrimiento. Ricardo no solo no era copropietario, había eliminado su posibilidad de reclamar. Teresa miró a su esposo con una mezcla de sorpresa y respeto. Él no recuerda eso. Aurelio cerró el folder con calma. Yo sí. El teléfono vibró otra vez. Una llamada entrante. Ricardo. Aurelio observó la pantalla sin contestar. Su hijo insistía porque creía que el tiempo corría en su contra. Y tenía razón, pero no como imaginaba, porque mientras Ricardo buscaba que su padre firmara un papel, la ley ya había firmado algo mucho más poderoso años atrás, y esa firma nunca existió para él. Ricardo llegó antes del mediodía. Esta vez no tocó la puerta. Entró directamente, como si todavía creyera que aquel lugar le pertenecía por derecho natural. Encontró a su padre sentado en una silla vieja, leyendo con tranquilidad. Teresa organizaba algunas cajas que don Julián había conseguido. ¿Por qué no contestas el teléfono?, preguntó Ricardo sin saludar. Aurelio levantó la vista con serenidad. Estábamos ocupados. La respuesta fue tan simple que descolocó a su hijo. Paola entró detrás, con un folder bajo el brazo. Necesitamos resolver esto hoy, dijo sin rodeos. El proyecto se hará público pronto. Si no firmamos ahora, perderemos ventaja. Perderemos. La palabra no pasó desapercibida. Aurelio cerró el libro. ¿Qué ventaja exactamente? Ricardo respiró hondo. Papá, no compliques esto. El terreno no vale nada en su estado actual. Pero yo puedo negociarlo mejor. Solo necesito la cesión temporal. Teresa dio un paso adelante. ¿Temporal hasta cuándo? Ricardo evitó la mirada de su madre. Hasta que cierre la venta. Silencio. Aurelio lo observaba con una calma que comenzaba a incomodar. ¿Ya prometiste algo?, preguntó. La mandíbula de Ricardo se tensó. Paola intervino rápido. Hay inversionistas interesados, pero exigen claridad jurídica inmediata. Ahí estaba. No era una suposición, era un compromiso previo. ¿Cuánto dinero anticipaste?, preguntó Aurelio. Ricardo se quedó callado. Paola lo miró, como exigiendo que hablara. Finalmente, Ricardo explotó. Invertí lo que tenía para asegurar la operación. Si no firmamos esta semana, pierdo todo. La confesión quedó suspendida en el aire. No era ambición pura, era desesperación. Teresa lo miró con una mezcla de dolor y decepción. ¿Nos trajiste aquí para cubrir tus apuestas? Ricardo golpeó la mesa con la mano. Lo hice por nosotros, para que vivieran mejor. Aurelio no levantó la voz. Nos dejaste aquí sin preguntarnos. Ricardo dio un paso atrás. La seguridad con la que había entrado ya no estaba. Papá, solo firma. No hagas esto más difícil. Aurelio tomó la carpeta azul del portafolio y la colocó frente a él. No la abrió. Solo la dejó visible. Antes de firmar nada, dijo con firmeza tranquila. Hay cosas que debes recordar. Ricardo frunció el ceño. ¿Qué cosas? Aurelio sostuvo su mirada. Decisiones que tomaste hace 15 años. El rostro de Ricardo cambió apenas un segundo. Duda. Incertidumbre. Paola miró de uno a otro, sin entender completamente. Ricardo intentó recuperar el control. No tengo tiempo para juegos legales. Aurelio respondió con una frase que lo desarmó.
Entonces quizá nunca tuviste tiempo para leer lo que firmabas. Silencio. Un silencio que ya no era de abandono, era de amenaza contenida. Ricardo salió sin despedirse, pero esta vez no lo hizo seguro. Lo hizo preocupado. Porque por primera vez desde que inició todo, sintió que algo no estaba bajo su control. Y lo peor, no sabía exactamente qué. El ingeniero Mateo Cárdenas no era hombre de rodeos. Se reunieron en una cafetería discreta cerca del centro. Mateo extendió varios planos sobre la mesa, señalando con precisión quirúrgica cada línea roja. La mayoría piensa que es solo una ampliación vial, dijo. No lo es. Es conexión directa con el nuevo corredor comercial. Aurelio escuchaba sin interrumpir. Teresa sostenía la taza entre ambas manos, pero ya no temblaba. ¿Qué significa exactamente eso?, preguntó ella. Mateo giró uno de los documentos. Significa que su terreno no es un punto más, es la esquina que define la entrada al corredor. Si ustedes venden antes del anuncio oficial, perderán poder de negociación. Aurelio asintió levemente. ¿Y después del anuncio? Mateo sonrió por primera vez. Después del anuncio, el municipio necesita cerrar acuerdos rápido para no retrasar la obra. El valor puede subir aún más. Teresa intercambió una mirada con su esposo. Ricardo había apostado a la prisa. Pero la prisa no era aliada del propietario. Mateo continuó. Hay algo más. Si mantienen la titularidad y no ceden derechos, pueden negociar condiciones adicionales. No solo dinero. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Aurelio. Participación en el desarrollo comercial, prioridad en locales o incluso cláusulas sociales. El municipio busca buena imagen pública. La palabra imagen resonó. Ricardo trabajaba en bienes raíces. Su reputación dependía de resultados rápidos. Aurelio apoyó los codos en la mesa. Mi hijo intentará presionarnos antes del anuncio. Mateo lo miró fijo. Entonces su mejor jugada es no reaccionar. Silencio. Un silencio estratégico. Teresa respiró hondo. Nos dejó allí pensando que no sabíamos nada. Mateo respondió con calma. Eso suele pasar cuando alguien confunde información con inteligencia. Aurelio cerró los planos con cuidado. ¿Cuándo se hará público oficialmente? En 5 días. Reunión abierta en el salón municipal. 5 días. Ricardo había dicho, esta semana o pierdo todo. El tiempo, que parecía enemigo, ahora jugaba del lado correcto. Mateo añadió una última advertencia. Una vez que firmen cualquier cesión, pierden la ventaja. No importa si es temporal. Aurelio se levantó lentamente. Entonces no firmaremos nada. Mientras salían del café, el teléfono de Teresa vibró. Un mensaje de Paola. Si no cooperan hoy, los inversionistas se retiran y perderemos millones. Teresa mostró el mensaje a su esposo. Aurelio no sonrió, pero en su mirada ya no había duda. Que se retiren. Porque lo que Ricardo aún no entendía era que en una negociación, el que necesita vender es quien pierde. Y por primera vez en toda esta historia, ellos no necesitaban nada. Ricardo regresó al tercer día. Esta vez no venía solo. Un hombre joven, traje oscuro y portafolio delgado. Lo acompañaba con expresión profesional. Él es el licenciado Rivas, anunció Ricardo apenas cruzó la puerta. Necesitamos aclarar algunos puntos legales. Don Aurelio no se levantó. Adelante. El abogado desplegó unos documentos sobre la mesa improvisada. Mi cliente desea formalizar la cesión de derechos para evitar conflictos futuros. De no llegar a un acuerdo, considerará iniciar acciones para proteger su inversión. Teresa miró a su hijo, incrédula. ¿Proteger qué inversión? Ricardo evitó responder directamente. Papá, ya te expliqué, tengo contratos firmados. Aurelio entrelazó los dedos. ¿Contratos basados en qué propiedad? El abogado intervino. Según entendemos, el terreno forma parte de un patrimonio familiar. Aurelio abrió lentamente la carpeta azul. Sacó la certificación oficial del registro público y la colocó frente al licenciado. ¿Patrimonio personal? ¿No familiar? El abogado leyó en silencio. Sus cejas se movieron apenas. Aquí no figura ningún copropietario, admitió.
Ricardo frunció el ceño. Eso no puede ser. Aurelio sacó otro documento, la renuncia firmada 15 años atrás. El abogado la examinó con atención. «¿Licenciado?», dijo Ricardo en voz baja. «Eso fue hace mucho tiempo». Rivas levantó la vista. «Sigue vigente. Y fue voluntaria». Silencio. Un silencio incómodo. Ricardo miró a su padre como si esperara una grieta en su postura. No la encontró. «Podemos argumentar presión indebida», intentó Ricardo. El abogado negó con la cabeza. «La firma fue certificada ante notario. No hay indicios de nulidad». Paola, que había permanecido en segundo plano, explotó. «Esto es absurdo. Son sus padres». Teresa dio un paso al frente. «Y tú eres su esposa. ¿Eso te da derecho a decidir por nosotros?». La tensión cortaba el aire. Ricardo respiraba más rápido ahora. «Papá, no me hagas esto. Si pierdo esta operación, me arruino». Aurelio lo observó con algo que no era dureza, era claridad. «Te arriesgaste sin consultar». Ricardo apretó los puños, porque confiaba en que harías lo correcto. «Lo correcto», respondió Aurelio con calma, «no siempre coincide con lo conveniente». El abogado comenzó a guardar los papeles. «Señor Méndez», dijo a Ricardo, «jurídicamente no hay base para exigir cesión». Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La amenaza legal se desmoronaba antes de comenzar. Antes de salir, se volvió hacia su padre. «No sabes lo que estás provocando». Aurelio sostuvo su mirada sin elevar la voz. «Al contrario, ahora lo sé exactamente». La puerta se cerró detrás de ellos. Teresa exhaló lentamente. ¿Y si intenta algo peor? Aurelio miró hacia la calle vacía. Cuando alguien pierde el control, suele cometer errores. Y Ricardo acababa de cometer uno grave. Había mostrado desesperación ante el único hombre que no podía permitirse verla. El salón municipal estaba lleno. Vecinos, comerciantes y funcionarios ocupaban cada asiento disponible. Un proyector iluminaba la pared principal con planos digitales y cifras oficiales. Don Aurelio y doña Teresa entraron sin llamar la atención. Se sentaron en la tercera fila. Ricardo ya estaba allí. Vestía traje oscuro y sonrisa ensayada. Saludaba a posibles inversionistas como si aún controlara la operación. Paola hablaba en voz baja con un grupo de empresarios. El ingeniero Mateo tomó el micrófono. «Hoy anunciamos oficialmente el inicio del corredor comercial Zona Norte». La pantalla mostró imágenes tridimensionales, avenidas ampliadas, locales modernos, iluminación nueva. Luego apareció el mapa detallado. La franja roja cruzó exactamente el terreno de la casa abandonada. Un murmullo recorrió el salón. «Las propiedades dentro de la zona prioritaria serán adquiridas bajo negociación directa», continuó Mateo. «El valor actualizado por metro cuadrado será conforme al avalúo técnico publicado esta mañana». La cifra apareció proyectada, más alta que la estimación preliminar. Ricardo sintió un leve cambio en el aire. Miró hacia la tercera fila. Vio a su padre observando con serenidad. Cuando terminó la presentación, se abrió turno de preguntas. Ricardo fue el primero en levantarse. Como representante interesado dijo: «Me gustaría confirmar que las negociaciones podrán realizarse a través de apoderados legales». Mateo lo miró con calma profesional. «Solo el propietario registrado puede firmar o delegar poder formalmente». Un silencio más pesado cayó. Aurelio se puso de pie lentamente. No alzó la voz. «Soy el titular del predio ubicado en la franja prioritaria». Todas las miradas se volvieron hacia él. Ricardo palideció apenas. Mateo asintió. «Correcto, señor Méndez». Un funcionario entregó un sobre a Aurelio. «Aquí está la oferta preliminar del municipio». Ricardo dio un paso adelante. «Papá, podemos hablar esto en privado». Aurelio sostuvo el sobre sin abrirlo. Luego miró al ingeniero. «Antes de considerar cualquier venta, tengo una condición». El salón quedó en silencio. «Deseo que una parte del terreno frontal se destine a un centro comunitario para adultos mayores». Murmullos. Mateo levantó la vista, sorprendido pero interesado. «Eso puede evaluarse». Ricardo intervino con desesperación contenida. «No puedes imponer condiciones así». Aurelio lo miró. «Puedo. Porque soy el propietario». La palabra cayó con fuerza. No era grito,
Era realidad jurídica. Ricardo entendió en ese instante que no estaba negociando, estaba suplicando. Y por primera vez desde que comenzó su plan, no tenía ninguna ficha que mover. Pero aún no sabía que lo peor para él estaba por anunciarse oficialmente en ese mismo salón. El murmullo en el salón no se apagó del todo cuando el funcionario regresó al micrófono. Antes de concluir, anunció: debemos aclarar un punto adicional del proceso. Ricardo sintió un nudo en el estómago. Mateo tomó la palabra. Se detectaron solicitudes de reserva anticipada sobre ciertos predios dentro de la franja prioritaria. Algunas miradas se cruzaron. Recordamos que cualquier intento de promesa de venta sin titularidad formal carece de validez legal. Ricardo se quedó inmóvil. Paola dejó de sonreír. El funcionario continuó: en caso de haberse firmado compromisos financieros previos sin autorización del propietario registrado, dichos acuerdos no serán reconocidos por el municipio. El silencio fue absoluto. Ricardo dio un paso adelante. Eso no aplica si hay contratos privados. El abogado municipal respondió con firmeza: aplica cuando no existe derecho de disposición sobre el inmueble. Varias personas comenzaron a mirar a Ricardo con curiosidad incómoda. Uno de los inversionistas, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó. ¿Ricardo?, preguntó en voz baja. ¿Dijiste que tenías control sobre ese terreno? Paola intentó intervenir. Es una cuestión técnica que se resolverá. Pero el funcionario agregó algo más. De hecho, ya hay una notificación interna sobre un depósito realizado a título personal, sin respaldo de propiedad. Ricardo sintió que el aire desaparecía. El inversionista frunció el ceño. ¿Hiciste un anticipo usando tu garantía personal? Ricardo no respondió. No hacía falta. La respuesta estaba en su rostro. Había comprometido capital propio y ajeno basándose en una promesa que no podía cumplir. Y lo había hecho antes del anuncio oficial. El funcionario cerró el expediente. El municipio solo negociará directamente con el señor Aurelio Méndez. Todos los ojos se volvieron hacia él. Don Aurelio permanecía de pie, con las manos detrás de la espalda. No celebraba, no sonreía, solo sostenía la mirada de su hijo. Ricardo dio un paso hacia él. Papá, di algo. Aurelio habló con voz clara. Lo dije hace días. No firmaré nada bajo presión. El inversionista se alejó lentamente. Paola susurró con urgencia: tenemos que irnos. Ricardo entendió entonces que no solo había perdido la ventaja, había quedado expuesto, no ante su padre, ante el mercado, y en el mundo inmobiliario la reputación pesa más que el dinero. Cuando salió del salón, ya no caminaba con seguridad, caminaba con miedo, porque acababa de comprender algo brutal. No solo no tenía derecho sobre el terreno, tampoco tenía cómo cubrir la promesa que había hecho, y la caída que venía no sería privada, sería pública. El estacionamiento del salón municipal estaba casi vacío cuando Ricardo alcanzó a su padre. «Papá, espera». No había inversionistas alrededor, no había micrófonos, solo el eco de lo que acababa de ocurrir. Ricardo ya no hablaba como empresario, hablaba como hijo. «Necesito que me escuches», dijo con voz más baja. «Si esto se cae, no solo pierdo dinero, pierdo todo». Aurelio se detuvo, pero no giró de inmediato. ¿Todo qué? Ricardo tragó saliva. La empresa, la casa. Tengo créditos cruzados. Aposté fuerte porque sabía que el terreno se valorizaría. Teresa dio un paso adelante. ¿Sabías?, preguntó, con una mezcla de dolor y sorpresa. Ricardo evitó su mirada. Sí. Me enteré por un contacto hace meses. El silencio fue distinto esta vez. No era tensión jurídica, era traición consciente. ¿Y por eso nos trajiste allí?, preguntó Teresa. Ricardo cerró los ojos un instante. Necesitaba asegurar la propiedad antes del anuncio. Pensé que firmarían sin hacer preguntas. Aurelio finalmente lo miró de frente. No había furia, había algo peor. Decepción clara. No fue un error, Ricardo. Fue una decisión. Ricardo bajó la cabeza. Puedo arreglarlo si firmamos ahora. Los inversionistas aún podrían regresar si presento control total. Teresa habló por primera vez con firmeza absoluta. Nos dejaste en una casa abandonada como si fuéramos un obstáculo. Ricardo no respondió. No podía.
Aurelio caminó unos pasos y se apoyó en el capó del auto. ¿Quieres que firme para salvar tu reputación? Ricardo asintió levemente. ¿Sí? El viento movió levemente las hojas de unos árboles cercanos. El ruido era suave, casi irónico frente al peso de la conversación. No voy a firmar para cubrir tu apuesta, dijo Aurelio. Ricardo levantó la vista, desesperado. Entonces, ¿qué quieres? Y ahí llegó el verdadero giro. Aurelio habló despacio. Quiero que enfrentes las consecuencias, sin usarme como escudo. Ricardo frunció el ceño. Eso no me ayuda. No respondió Aurelio. Te enseña. Teresa observó a su esposo con respeto nuevo. Aurelio continuó. Si el municipio acepta la cláusula del centro comunitario, negociaré el resto, pero el dinero no irá a cubrir deudas privadas. Ricardo dio un paso atrás. ¿Vas a dejarme caer? Aurelio negó suavemente. Te dejé caminar solo hace años. Fuiste tú quien decidió correr sin mirar el suelo. Silencio. Ricardo sintió por primera vez que el orgullo se quebraba, no por perder dinero, sino por perder autoridad frente a su padre. No sé cómo salir de esto, admitió finalmente. Aurelio lo sostuvo con la mirada. Empieza diciendo la verdad a quienes les prometiste algo que no tenías. Ricardo entendió que no habría rescate automático, no habría firma salvadora. Y eso lo obligaba a hacer algo que nunca había hecho en su carrera, reconocer públicamente un error. Pero lo que aún no sabía era que la siguiente jugada de su padre no sería para hundirlo, sería para cambiar el final de todos. La reunión privada se realizó 2 días después del anuncio oficial. En la oficina del ingeniero Mateo, el ambiente era más sobrio que en el salón público. Sobre la mesa había mapas ampliados y un borrador de oferta formal. Don Aurelio entró acompañado por Teresa. Ricardo pidió asistir también, no como representante, como espectador. Mateo fue directo. El municipio acepta evaluar la propuesta del centro comunitario en la franja frontal del terreno. Sería una cesión parcial con reconocimiento público al propietario. Teresa miró a su esposo con discreta emoción. ¿Y el resto del terreno?, preguntó Aurelio. Mateo deslizó el documento. Podemos adquirir solo el tramo necesario para la vía. El lote posterior no es indispensable en esta fase. Ricardo frunció el ceño. Pero el valor mayor está en vender todo junto. Aurelio giró lentamente hacia él. El valor mayor depende de quién lo necesite más. Silencio. Mateo añadió. Si el señor Méndez decide conservar el lote posterior, puede participar en el desarrollo comercial futuro. Eso incrementaría ingresos a largo plazo. Ricardo entendió el golpe. Su plan siempre fue vender rápido. Liquidez inmediata. Su padre estaba pensando en permanencia, en legado. ¿Vas a quedarte con parte del terreno?, preguntó Ricardo. Aurelio asintió. ¿Sí? El gesto fue simple, pero el impacto fue devastador. Mayor twist. No habría venta total. No habría operación limpia para rescatar deudas rápidas. Habría estrategia a largo plazo. Mateo continuó. La cesión parcial permitiría construir el centro comunitario y liberar el tramo vial. El resto quedaría bajo su administración. Teresa habló con voz clara. Queremos que el centro lleve el nombre de quienes trabajaron toda su vida en esta ciudad, no el de ningún político. Mateo sonrió levemente. Eso también puede negociarse. Ricardo respiró hondo. ¿Papá? Si no vendes todo, no podré cubrir lo que debo. Aurelio lo miró con firmeza tranquila. Yo no te prometí esa venta. Ricardo sintió el peso de la frase. Había apostado sobre una decisión que nunca fue suya. Aurelio firmó únicamente la intención de cesión parcial. Nada más. Mateo estrechó su mano. Ha tomado una decisión inteligente. Ricardo observó en silencio. Entendió algo doloroso. Su padre no estaba actuando por venganza. Estaba construyendo algo más grande que una transacción, y eso lo dejaba fuera de la ecuación inmediata. Pero lo que Ricardo aún no sabía era que esa decisión también cambiaría su propio destino. La llamada llegó esa misma tarde. Ricardo estaba sentado en su oficina cuando el teléfono vibró por tercera vez con el mismo número. Contestó.
Escuchó en silencio. No discutió. No negoció. Solo asintió una vez, aunque nadie podía verlo. Cuando colgó, el despacho se sintió más pequeño. El inversionista principal cancelaba oficialmente su participación. Sin titularidad del terreno, no había proyecto. Sin proyecto, no había retorno. Y el anticipo entregado debía devolverse en un plazo de 30 días. 30. Ricardo apoyó la frente en el escritorio. No era solo dinero. Era credibilidad. Paola entró minutos después. ¿Qué dijeron? Ricardo tardó en responder. Se retiraron. Ella cerró la cabeza. Apostamos a tu palabra, no aún la cabeza. Apostamos a tu palabra, no a un papel inexistente. La tensión se volvió personal. Si tu padre no vende todo, esto no se salva, continuó ella. Tenemos hipoteca, créditos, empleados. Ricardo respiró hondo. Por primera vez, el cálculo frío no aparecía en su rostro. Solo cansancio. No puedo obligarlo. Paola lo miró como si esa frase fuera inaceptable. Entonces tendrás que asumirlo. La palabra quedó flotando. Asumirlo. Ricardo miró alrededor de su oficina. Diplomas enmarcados, fotografías con clientes, reconocimientos de ventas exitosas. Todo construido sobre decisiones rápidas, sobre riesgo calculado. Pero esta vez no fue cálculo. Fue soberbia. Esa noche, al llegar a casa, encontró 2 mensajes más. Uno del banco. Otro de un socio menor. Las líneas eran claras. Revisión de garantías. Advertencia de incumplimiento. Ricardo se sentó en la sala oscura sin encender la luz. Recordó el momento en que dejó a sus padres frente a la casa abandonada. Lo hizo convencido de que controlaba el tablero. Ahora comprendía algo distinto. El terreno tenía raíces. Y él había apostado sin tener ninguna. Paola apareció en la puerta del pasillo. ¿Vas a pedirle ayuda? Ricardo negó lentamente. No esta vez. Ella guardó silencio. No era orgullo. Era comprensión tardía. Ricardo sabía que si volvía a suplicar una venta total, confirmaría ante todos que su plan dependía del sacrificio ajeno. Y por primera vez en su carrera, enfrentaba una verdad incómoda. No podía construir éxito sobre decisiones que no le pertenecían, pero lo que aún no imaginaba era que su padre no estaba preparando una caída definitiva. Estaba preparando una lección más grande que cualquier pérdida financiera. Y esa lección llegaría pronto. El centro comunitario comenzó a construirse más rápido de lo previsto. La cesión parcial fue aprobada sin objeciones. El municipio anunció públicamente que el nuevo espacio llevaría el nombre de Fundadores de Puebla Norte. El reconocimiento fue discreto, pero claro. Ricardo observó la noticia desde su celular. No comentó nada. Esa tarde recibió un mensaje inesperado. Ven mañana a las 9. Solo. Era de su padre. Ricardo llegó puntual a la casa abandonada, que ya no parecía tan abandonada. Obreros trabajaban en la franja frontal, y el terreno posterior estaba delimitado con estacas nuevas. Don Aurelio lo esperaba bajo la sombra improvisada de una lona. Teresa estaba a su lado. No vine a pedir nada, dijo Ricardo antes de que hablaran. Aurelio asintió. Lo sé. Sacó un folder distinto al habitual. No era la carpeta azul, era uno nuevo. El lote posterior será desarrollado comercialmente el próximo año. Ricardo levantó la vista. ¿Ya lo decidiste? Sí. Teresa habló con voz tranquila. Pero no lo haremos solos. Ricardo frunció el ceño. Aurelio abrió el folder y deslizó un documento sobre la mesa improvisada. Crearemos una sociedad nueva, limitada, transparente. Ricardo leyó en silencio. Su nombre aparecía como administrador operativo, no como propietario mayoritario, no como dueño, como responsable de gestión. ¿Qué es esto?, preguntó. Una oportunidad, respondió Aurelio. La misma palabra que Ricardo usó días atrás, pero esta vez tenía peso distinto. No para cubrir deudas, aclaró Aurelio, para reconstruir credibilidad. Ricardo lo miró sin comprender del todo. No voy a pagar tus errores, continuó su padre, pero puedo ofrecerte un espacio para corregirlos. Teresa añadió, con reglas claras,
sin decisiones ocultas. Ricardo bajó la mirada hacia el documento. ¿Y si fracaso otra vez? Aurelio lo sostuvo con firmeza serena. Entonces fracasarás sobre terreno propio, no sobre promesas ajenas. El viento movió la lona ligeramente. El sonido era suave, casi simbólico. Ricardo entendió que no estaba siendo rescatado. Estaba siendo evaluado. La condición es simple, dijo Aurelio. Transparencia total. Cada contrato, cada paso, informado. Ricardo respiró hondo. El orgullo ya no ocupaba el mismo espacio. Acepto. No fue una victoria ruidosa. Fue una aceptación consciente. Aurelio firmó el acuerdo preliminar. No como gesto de salvación, como acto de confianza limitada. Porque el verdadero legado no era el dinero. Era la manera en que se usaba. Y por primera vez desde que todo comenzó. Ricardo sintió que el amanecer no había sido una pérdida. Había sido el punto de quiebre necesario. Pero todavía faltaba algo. Algo que cerraría el ciclo iniciado aquella mañana frente a la casa abandonada. 6 meses después, el amanecer volvió a pintar de naranja el mismo terreno. Pero ya no era el mismo lugar. Donde antes había polvo y silencio, ahora se levantaba un edificio moderno con un letrero discreto. Centro Comunitario Fundadores de Puebla Norte. Personas mayores entraban con paso lento pero sonrisa firme. Talleres, consultas médicas básicas y reuniones vecinales llenaban el espacio de vida. Don Aurelio observaba desde una banca bajo un árbol recién plantado. Doña Teresa hablaba con una mujer que agradecía el nuevo salón de actividades. A unos metros, el lote posterior mostraba cimientos de un pequeño complejo comercial. Nada ostentoso. Funcional, sólido. Ricardo caminaba entre planos y trabajadores con una libreta en la mano. No gritaba órdenes, escuchaba, preguntaba, anotaba. Había cambiado algo esencial. No trabajaba para impresionar, trabajaba para sostener. Teresa se acercó a su esposo. Nunca pensé que aquella mañana terminaría así. Aurelio miró el edificio comunitario. Aquella mañana no terminó. Nos despertó. Ricardo se aproximó con paso más tranquilo que en el pasado. El banco aceptó la reestructuración, informó. No fue fácil, pero lo logramos. Aurelio asintió. No como superior, como padre. La próxima etapa será más difícil, dijo. Pero será tuya. Ricardo sostuvo la mirada de su padre. Ya no había desafío. Había respeto. El viento movió suavemente las hojas del árbol joven. Aurelio recordó el polvo de aquella primera mañana frente a la casa abandonada. Recordó la sensación de ser dejado atrás. Y entendió algo que no estaba en ningún contrato. No era el terreno lo que había cambiado todo. Era la decisión de no responder al abandono con resentimiento, sino con estructura, con reglas, con propósito. Un grupo de adultos mayores salió del centro riendo. Teresa sonrió al escucharlos. Ricardo observó la escena con silencio reflexivo. Gracias, dijo finalmente, sin dramatismo. Aurelio lo miró. No me agradezcas a mí. Agradece la oportunidad de aprender antes de perderlo todo. El sol terminó de elevarse sobre Puebla. El mismo amanecer. Pero distinto, porque esta vez nadie era dejado atrás. Y mientras la luz iluminaba el nuevo comienzo, don Aurelio comprendió que el verdadero valor de un terreno no está en el precio por metro cuadrado, sino en las raíces que uno decide plantar en él. El abandono no siempre es el final de una historia. A veces es el momento exacto en que se revela el verdadero carácter. Ricardo creyó que el éxito era rapidez, control y ventaja. Pensó que la propiedad era un número y que la familia era un recurso estratégico, pero olvidó algo esencial. Las decisiones que se toman sin raíces no sostienen nada cuando llega el viento. Don Aurelio no respondió con gritos ni con venganza. Respondió con estructura, con ley, con principios. No salvó a su hijo de las consecuencias. Le dio la oportunidad de enfrentarlas. La casa abandonada no era una trampa, era un espejo. Porque el verdadero valor no estaba en el terreno, sino en la dignidad de quien sabía cuándo firmar y cuándo esperar. Y al final, el amanecer no cambió por el dinero.
cambió por la manera en que eligieron usarlo. Tal vez no todos heredemos tierras o proyectos millonarios, pero todos heredamos decisiones. Y cada decisión deja huellas en quienes caminan después de nosotros. La pregunta no es cuánto posees, es qué estás construyendo con ello. Si esta historia te recordó que el respeto y la paciencia pueden cambiar cualquier destino, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y dime en los comentarios, ¿tú habrías firmado? ¿O habrías esperado? Porque cada amanecer trae una elección. Y si llegaste hasta aquí, no te quedes en silencio. Si escuchaste hasta el final, demuestra que esta historia realmente significó algo para ti. Deja tu like ahora mismo. Escribe, el respeto no se vende, en los comentarios, si crees que la dignidad no tiene precio. Y suscríbete al canal para seguir construyendo juntos historias que nos recuerdan quiénes somos y quiénes queremos ser. Porque escuchar es fácil, pero actuar después de escuchar es lo que realmente marca la diferencia.